relacionados en lo que vamos a avanzar hoy, que son indicadores de poder. Todos esos elementos entran para el tema del examen parcial. Y nos quedamos sin Doctor, respecto a la fórmula que tenemos que saber de memoria, ¿lo podemos traer? En el tercer parcial son varias las memorias, las fórmulas, ahí en las fórmulas del tercer parcial, no de este, yo se las puedo visualizar. Así que, pero ahora tienen que memorizar. Yo les reviso sus manos, sus calculadoras, sus piernas, sus orejas, sus brazos, todo, así que no intente hacer cosas. ¿Ya? Claro, ¿alguna pregunta? Bueno, así que están relacionados con los indicadores demográficos. ¿Ya? A nosotros nos interesan sobre todo dos indicadores demográficos que están relacionados con la entrada y con la salida de la población en un tamaño de población, los factores de entrada y salida solo con dos. A ver, si bien nos interesa mucho la natalidad porque se ingresa, dijimos en la anterior clase, a formar parte de una población a partir de nacimientos, nos interesa y entonces consideramos que el ingreso se debe a factores biológicos como son la natalidad. Acá tengo alguna definición que nos va a llevar a conseguir un indicador. Es natalidad, es la frecuencia en la que se producen los nacimientos en una población. Hay poblaciones que tienen una natalidad más elevada que otras poblaciones. Ustedes seguramente en algún momento van a estar en una comunidad, en provincia, en un centro de salud, donde van a tener una población con un índice de natalidad elevado. Tienen que calcular su índice de natalidad para estar preparados con programas de control prenatal, procesos de asistencia en el embarazo, en el parto, en el posparto, entonces elementos que son importantes. Definimos natalidad, la frecuencia en que se producen los nacimientos. Y si decimos nacimiento, el nacido vivo es el producto de la concepción que independientemente del periodo de embarazo es extraído y manifiesta signos de vida. ¿Ya? Nacido vivo es el que sale de la madre, no importa el tiempo del embarazo. Después de salir, manifiesta signos de vida, es nacido vivo para nosotros. Así es el bebé, a los 5 minutos haya muerto, para nosotros consideramos como nacido. ¿Ya? Si nosotros planteamos una estructura como vimos en la anterior clase, de una pirámide poblacional en Bolivia, nuestra pirámide poblacional habíamos dicho que tiene una base más ancha que angosta, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a considerar que todos estos, la población menor de un año, son los nacidos vivos. Es decir, forman parte de eso. Nacidos vivos son menores de un año para nosotros. ¿Ya? Calculamos aproximadamente de todo el grupo poblacional, estos implican un 3% de la población. Se diferencia la natalidad de la fecundidad. La fecundidad la definimos como la procreación efectiva. Se mide en función del número de hijos concebidos, de la capacidad de reproducirse que tiene una población, en este caso, seres femeninos o mujeres en una población. Van a ver, hay poblaciones que son muy fecundas y poblaciones que son menos fecundas. ¿Ya? Es la capacidad de reproducirse. ¿Eres fecunda? Bien, muy bien. ¿Tú eres fecunda? ¿Tú eres fecunda? Wow. ¿Tú eres fecunda? ¿Tú eres fecunda? Vaya, me encanta. Mujeres certificadas. ¿Tú eres fecunda? La última. No eres fecunda. ¿Tú eres fecunda? Estoy hablando de los últimos. ¿Sí? No. ¿Tú eres fecunda? No.
Si tenés hijos, creo que son fecundos. Por fin, ¿son fecundos o no? ¿Tú eres fecunda? No. ¿Sí? No. Wow, me impresiona. ¿Cómo? ¿Y aquí con quién han dejado su hijo hasta ahora? Nada, yo dije, ¿no? Yo tengo perros. Sí, ¿Cuántos hijos tienes? 2 gatos. ¿Cuántos hijos tienes? Sirven los perrijos. ¿Cuántos hijos tienes? ¿No tienen idea de lo que están leyendo? Ay, ya. ¿Qué dice aquí? Se mide por el número de hijos concebidos. Entonces, ¿cómo van a decir que son fecundos? ¿Quién tiene hijos? Yo. ¿Quién? ¿Tú? ¿Cuántos tienes? 1. ¿Alguien más tiene hijos? Yo tengo 3 hijos, soy más fecundo que él. Y el resto son una manga de infecundos. La definición, población, la fecundidad es la procreación efectiva. Se mide con el número de hijos concebidos. Entonces, es un parámetro que nosotros tenemos que considerar cuando construimos indicadores de población. ¿Ya? Lo que probablemente seamos es fértiles. Eso es lo que probablemente seamos, ¿no? No los conozco. La fertilidad es la capacidad de reproducirse, que es determinada hacia el futuro. Lo contrario, la infertilidad o infertilidad, incapacidad de procrear. En este caso tenemos una triple definición. La esterilidad total es cuando una persona no puede tener, nunca ha podido tener hijos por algún problema orgánico. O la esterilidad parcial es la incapacidad de crear un hijo nuevo. Personas que ya han terminado su vida reproductiva, ya no están produciendo óvulos, entonces ya no pueden reproducirse, pero sí han tenido 2, 3, 4 hijos. Ellos son estériles parciales. Y la esterilidad temporal es la incapacidad de procrear un hijo nuevo en el tiempo. Personas que tienen un dispositivo intrauterino, una T de cobre, por ejemplo, mientras tengan la T de cobre, no tienen capacidad de reproducirse. Pero se elimina, se extrae la T de cobre y se restituye su capacidad reproductiva. Entonces, eso es esterilidad. Bueno, seguimos con natalidad. Lo que nos importa en la natalidad a nosotros son los indicadores de natalidad. ¿Verdad? Medidas. Cuando hablamos de un indicador que nos va a representar una tasa o un índice nos está indicando un elemento que nos indica, siempre tiene una relación de un antecedente pasado de un consecuente multiplicado por una constante. ¿Ya? Puede ser esa constante 100.000, 10.000, 100.000. Por eso es que esta constante para nosotros es la constante es cash a la n. Puede ser 100.000. Entonces construimos los indicadores con ese criterio. Nos están indicando características de la población. En el primer criterio que nos interesa, las medidas de natalidad, la tasa bruta, general, neta, global, lo que quieran, de natalidad, considera el número de nacidos vivos. Si queremos calcular eso, tenemos que considerar cuántas personas han nacido en un periodo determinado. Por ejemplo, los nacimientos registrados desde el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021, dividido entre el número de habitantes en ese año, multiplicado por una K, una constante, por 10 a la n, ya sea 100, 1000 o 10.000, lo que sea. Vamos a ver cuándo se coloca este factor que está acá. ¿Ya? Nos interesa saber que hay poblaciones que tienen una natalidad más elevada y otras que tienen natalidad más reducida. Otro elemento que sí es importante considerar, y por eso construimos tasas, son las tasas de fecundidad general. Ya había preguntado quiénes son fecundos. Entonces, hay una población que se supone que es fecunda, que
que tiene hijos o está embarazada, entonces eso implica una procreación infertil. La tasa se construye dividiendo el número de nacidos vivos dividido entre las MEF. ¿Qué son los MEF? ¿Alguien sabe? ¿Qué son las MEF? Mujeres en edad fértil. ¿ya? Entonces, se considera una mujer en edad fértil para programas de salud, una población que está entre los 18 y 40 años, más o menos la población que está entre estos rangos. ¿Ya? Y solamente población femenina, porque esta es la pirámide de la población femenina. Este rango, toda esta población son las MEF, que hasta que no tengamos datos del próximo censo, aproximadamente las MEF en Bolivia representan el 24.8% de la población general. ¿Ya? Nos manejamos con datos antiguos, pero eso es lo que representa. Cuando haya el censo nuevo, me imagino que esto va a cambiar, vamos a ver que nuestra composición poblacional es distinta. Pero mientras tanto, se calcula que el 24.8, casi 25% de la población, son las mujeres en edad. En cambio, hay otro porcentaje que son los hombres. En este caso, si sumamos esto más esto, nos va a dar la población en edad reproductiva. ¿Ya? Más o menos el 50% de toda la población es una población en edad reproductiva en la cual estamos, ¿no? Entonces, para calcular la tasa de fecundidad general, lo que nosotros calculamos en una población, cuántos nacidos vivos hay, se divide entre el número de mujeres en edad fértil, que se calcula aproximadamente 24.8 y se multiplica por una constante, que puede ser. ¿Ya? Hay algunos indicadores que nosotros manejamos, que serían las tasas. Indicadores de natalidad por edad, muy poco frecuentes, no se manejan con mucha frecuencia estos indicadores, pero se consideran, se los trabaja a partir con factores comparativos. Por ejemplo, la tasa de fecundidad en mujeres de adolescentes, pongamos, de 14 a 16 años es igual a los nacidos vivos de mujeres de 14 a 16 años dividido entre las mujeres en edad fértil de 14 a 16 años multiplicado por 1000 o por 100, no sé. ¿Ya? Son tasas específicas por edad, rangos de edad. Esta tasa se puede comparar, por ejemplo, la tasa de fecundidad de mujeres de 20 a 30 años, que serían nacidos vivos de mujeres de 20 a 30 años, dividido entre las mujeres en edad fértil de 20 a 30 años, multiplicado por una cosa. Entonces nos va a permitir comparar que esta tasa debe ser mayor que esta otra, porque es una edad de mayor reproductiva, de mayor factor reproductivo, y probablemente nos va a servir para tomar algunas decisiones. No es muy usado, pero hay un fenómeno que se da en poblaciones urbanas sobre todo, que este indicador, por ejemplo, de fecundidad de 20 a 30 años ha disminuido bastante. En regiones urbanas, en regiones urbanas ha disminuido. Como que las mujeres esperan después de los 35, 30, 32 años para tener un bebé. Antes tenían un bebé en cualquier momento, ahora no, esperan que se hagan realizaciones académicas profesionales y recién cuando tienen posibilidades. Entonces yo creo que la tasa de fecundidad de 30 a 40 años es mucho más elevada que la de 20 a 30 años. ¿Ya? Por eso nos sirve considerar esto. Esto solamente es una miscelánea para ustedes, solamente para explicar que, por ejemplo, el índice de Thompson se calcula considerando que es la tasa de sustitución los niños menores de 5 años sobre las mujeres en edad fértil. Eso nos hace considerar si la generación se va a reproducir o si la población se va a reproducir. Esos indicadores han sido, por ejemplo, considerados en países cuando han visto que su población, que su indicador es muy bajo, quiere decir que en su población hay muy pocos niños menores de 5 años,
Entonces quiere decir que la próxima generación va a ser reducida. Entonces, considerando este índice de Thompson bajo, crean programas de migración para fortalecer su tamaño poblacional. Actualmente, ¿quiénes tienen programas? Islandia tiene, Canadá tiene grandes programas de migratorios. Ustedes, por ejemplo, pueden calificar a procesos migratorios en Canadá, porque los que califican son personas jóvenes en edad reproductiva o que tengan hijos. Si yo califico para migrar a Canadá, me rechazan. No me interesa, aunque yo tenga una formación, no le interesa. A ellos les interesa personas que puedan generar una población menor a 5 años para que se sustituya o se restituya su población en los años. Por eso les comento solamente eso. Esto es lo que nos interesa en natalidad. Donde sí nos preocupa es mortalidad. La muerte no solamente es un éxito taquillero, sino que se supone que es el objetivo principal de nuestra actividad laboral. Nosotros trabajamos para evitar, para trabajar en la enfermedad y trabajamos en el proceso bienestar y muerte, ¿no? Como determinantes de la salud. Entonces tenemos a un lado el bienestar de la población y a otro lado la muerte. Estamos evitando que ese logre sea la muerte, por consiguiente esta es nuestra mayor preocupación. Si hablamos de la muerte, en su definición, la muerte es la cesación permanente de los signos vitales con posterioridad al nacimiento. ¿Ya? Si alguien pierde sus funciones vitales después de haber nacido, es por supuesto definición de muerte. Se discrimina esta definición de la defunción fetal. Y lo discriminamos porque es muy frecuente. La defunción fetal es la muerte del producto de la concepción antes de su expulsión o su salida del arco materno, y que después de la separación el feto no respira, no da ninguna señal de vida. Entonces, eso es muerte fetal, que la cesación de los signos antes de su extracción de la cavidad materna. Ya, eso es muerte. Vamos a ver por qué diferenciamos estas dos definiciones, porque tenemos problemas de salud muy elevados acá. Pero antes, lo mismo que en la natalidad, tenemos el índice o la tasa de mortalidad. Se llama tasa de global, bruta, negra, general de mortalidad, lo que quiera, que considera tasa de mortalidad general, las defunciones ocurridas en una población en un tiempo dado. Es decir, en esta vez contamos cuántas personas han muerto desde el 1 de enero del 2001 hasta el 31 de diciembre del 2001. Y dividimos sobre la población, número de habitantes. Y multiplicamos por una constante. Eso nos va a dar que hay poblaciones con una tasa de mortalidad más elevada que en otras. Ya decimos que las poblaciones rurales tienen una tasa de mortalidad más elevada que las poblaciones urbanas, porque como los sistemas de salud en las poblaciones urbanas son mejores, hay mayor factores de prevención, de curación y de manejo de atención de la salud. Lo que sí nos interesa son las tasas específicas de mortalidad. Este es el principal indicador. Se supone que por esto estamos estudiando. ¿Saben por qué? Porque este es el indicador más elevado que existe en Bolivia, más que el COVID. El COVID, hemos tenido 2 años crudos, duros, con alta índice de mortalidad. Pero después de eso, antes y después del COVID, siempre los indicadores de mortalidad infantil han sido los factores más elevados en la población. ¿Cómo se calcula? Dividiendo las defunciones fetales. Esto es de mortalidad fetal. Ya, tasas específicas. Vamos a ver enseguida mortalidad infantil. Estas son tasas específicas de mortalidad fetal. Defunciones fetales sobre nacidos vivos por hijo. Mortalidad fetal antes de su extracción del seno materno. Les decía que es importante y la OMS la clasifica en 3 categorías. El grupo 1, mortalidad fetal precoz, aquella muerte fetal producida antes de la 20ª semana de gestación.
esta tasa es la más elevada que tenemos. Yo calculo que debo ver unas 4 o 5 muertes fetales a la semana. Es así. Es más, hay indicadores que dicen que el 50% de la mitad de las fecundaciones solo llegan a él. El otro 50% son eliminados. La naturaleza es tan perfecta que cuando ve que el huevo, o sea, la fecundación, la unión del huevo con el cigoto no es adecuada, la naturaleza lo elimina. Y probablemente la mujer lo sienta como una menstruación más y más. ¿Ya? Pero en algún porcentaje, un 2% de estas fecundaciones llegan a crecer y después son muertes fetales porque 4, 5, 6 semanas, donde es más frecuente, se muere. Es decir, hay muerte fetal. Es muy frecuente porque yo veo esto. Los factores más causales, los más frecuentes, son procesos infecciosos en órganos reproductores, algunos problemas de la estructura, ya no podemos demostrarlo eso, de la estructura del útero, miomatosis, cosas así, tumores benignos, problemas en endometriales que están ligados a procesos infecciosos, y en tercer lugar, factores de abortos provocados, ¿no? Hay personas que han agarrado y se han producido un aborto, ya sea por cualquier persona o por cualquier medicamento, y entonces es muy frecuente la mortalidad fetal precoz. ¿Ya? En cambio, la mortalidad fetal intermedia no es muy frecuente, es más rara. Es aquella que se registra desde las 20 semanas hasta las 28ª semanas de gestación. Es muy poco probable. Alguna vez puede producirse por una incompatibilidad con la vida, alguna malformación congénita que ha generado que ese bebé muera en esa época, en esa etapa. Después es muy raro. Incluso ante traumas, mal funciona bien. Una sola vez en muchos años que tengo trabajando, he visto que una muchacha que practicaba un deporte, que era, no sé si era karate, gimnasia o algo así, que estaba embarazada con 23 semanas, se cayó de barriga y después vimos que su bebé había muerto. Entonces, eso es bien. Pero sí es un problema citarología de 20 a 28 semanas. En la anterior semana, no, ya serán 2 semanas, hemos tenido un problema. Viernes me llaman a las 8:30 de la noche para una emergencia, había una sospecha de una ruptura uterina. Muy asustado. Una muchacha de 26 años que se tomó 4 tabletas de misoprostol y se colocó en vagina 10 tabletas, se tocaron 14 tabletas de misoprostol. Y cuando yo veo un bebé que estaba en su saco gestacional, obviamente ahorita lo mido, tenía 20 semanas y media. Entonces, obviamente había sangre en toda la cavidad uterina, la persona estaba blanca, ese ratito entraron al quirófano. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Tenía 20 semanas de gestación, con las tabletas hubo contracción uterina tan fuerte que el útero se partió. ¿Por dónde se partió? Por la cesárea anterior. Se parte y el saco gestacional salió a la cavidad abdominal. Estaba flotando ahí y la sangre por todo lado, etcétera. Tuvieron que entrar, limpiar y todo, y esa mujer está viva, ¿no? Y muerte entre 20 y 28. Es raro. Primera vez en tantos años que tengo que veo una ruptura uterina. Primera vez. Pero muertes fetales de pequeños, 4, 5, 6 semanas, todos los días. Entonces, es menos frecuente, pero sí es importante. Ahora, el otro nivel de mortalidad tardía es entre la 28ª semana de gestación adelante. Es menos frecuente, pero sí ocurre. Está ligado a factores generalmente sistémicos. La hipertensión arterial genera la eclampsia y ya se muere el feto por privación sanguínea. ¿Ya? La presión arterial es disminuida a nivel de las arterias uterinas
y le llega poca sangre al bebé y el bebé muere. Normalmente estas personas no han hecho controles prenatales, no hay seguimientos, control a su presión arterial, etcétera, etcétera, y es trágico. Yo debo ver 1 o 2 al mes de estos, máximo, y eso una vez al mes. Y entonces no es muy frecuente, pero sí es trágico, porque una persona que ha tenido en su barriga un bebé de 35 semanas, imagínense, 30, 35, 38 semanas, y después deja de moverse y se murió el bebé. Entonces es un acontecimiento muy duro para la población, ¿ya? Por eso es que nos interesa considerar factores de mortalidad fetal, porque es muy preocupante y muy frecuente en este caso en la población, ¿ya? El otro también es frecuente, pero menos, pero sí es muy trascendente este problema. La OMS tenía antes una clasificación que lo que era mortalidad precoz era si es que el producto pesa menos de 500 gramos, lo llamaba precoz o grupo 1. Si el producto pesaba entre 500 y 1000 gramos, de medio a 1 kilo, era mortalidad intermedia, y tardía era si es que el producto pesaba más de 1 kilo. Entonces esa clasificación la ha cambiado la OMS manejando con el tiempo de edad gestacional. Y esto es para poder construir indicadores por grupos de mortalidad. ¿Está claro? Aquí, eso es lo... ¿Dónde está escapando de este dispositivo? Señorita, no se duerma. Ya. Seguimos con mortalidad fetal. Hay una mortalidad que no es muy frecuente obtenerla, que es la mortalidad neonatal. Neonato es un nuevo nato, ¿no? Nuevo nacido. Entonces, hay alguna frecuencia de muertes en neonatos, es decir, niños que nacen y antes de los 28 días. Ustedes saben, la neonatología es una subespecialidad de la pediatría. Entonces, cuando tiene un bebé que se enferma y tiene 10 días de nacido, ¿a dónde lo llevan? Al neonato, ¿verdad? Entonces, se maneja solamente con neonatos hasta los 28 días de vida. Si tiene 1 mes y medio, lo llevan a un pediatra. Los neonatólogos trabajan niños menores de 28 días. ¿Por qué 28, no 29, etcétera? Porque se supone que es una réplica de 1 mes del ciclo menstrual o del ciclo ovárico, ¿verdad? De 28 días. Por eso se maneja así. Y en este periodo la mortalidad también puede ser precoz o tardía. Se llama mortalidad precoz cuando la muerte ocurre desde el nacimiento hasta el 7º día de vida. Es más frecuente en esa edad. Y esto se debe fundamentalmente hoy en día a factores genéticos. Si hay una malformación genética, algunas de ellas son incompatibles con la vida, y pueden que el niño nace y vive 1, 2, 3 días o a veces horas y se muere por incapacidad, incompatibilidad de vida, problemas de una malformación cardíaca que están ligadas a determinadas trisomías o cromosomopatías que generan incompatibilidad con la vida, y entonces el bebé muere antes de los 7 días de nacer. ¿Ya? Una sola vez he visto poliquistosis pulmonar, un pulmón lleno de quistes, pero llenito de quistes, fraccionado, ese bebé nace, estrena sus pulmones y como no tiene su pulmón todo invadido por quistes, se muere directamente ahogado. ¿Sí? Después, algunos procesos, infecciones poco frecuentes, pero hay. Más o menos como que la madre los primeros días lo cuida bien al bebé. Incluso una vez he atendido un paciente que en esta temporada de lluvia el bebé estaba en una hamaca y le cayó una manga a la cabeza. Hicimos la ecografía, estaba bien, el bebé tranquilo, feliz, un chichoncito, pero son flexibles.
En cambio, en la etapa de neonatalidad tardía, desde el 7 hasta el 28 día, es menos frecuente de mortalidad. Así enfermedades sí, entonces se resuelven fácilmente. Nuestro problema antes era en esta fase, antes de los 7 días. Antes, recuerdan que hablamos que en la década de los 50 los nacimientos eran, la mortalidad ahí era 250 por mil, de cada 200.000 niños que nacían vivos, 250, es decir, la cuarta parte, morían antes de cumplir un año. Y una de las causas fundamentales, porque de todas las muertes fetales, el 33% era de tétanos neonatal. Se morían con tétanos neonatal. Y era muy frecuente, miren, imagínense, niños que nacían, al 4 días empezaban a hacer fiebre, tetania y encorvados y se morían los niños. Muy frecuente. Antes los partos eran domiciliarios en área rural sobre todo, ni siquiera parteras, atendía la suegra, la mamá, etc. Incluso era tradicional que preparen un cuchillo de la cocina para cortar el cordón o afilen una lata de conserva para poder cortar el cordón, y eso generaba de que, como se está cortando el cordón con un elemento contaminado, entonces se hacía una infección, una tetania y morían por esa causa. ¿Ya? Por eso es que, y eso no deja de desaparecer hoy en día, y eso es porque hemos vacunado. Si alguien se embaraza, tú debes saber que te has embarazado, ¿sí? Y que te ha puesto de vacuna. Te ha puesto TT, ¿verdad? Yo soy de TT, hasta cumplir, para que en el momento del nacimiento le detenga los defectos. Es más, ustedes deben tener vacunas de toxoide tetánico, ¿verdad? ¿Se han vacunado? Sí, ¿verdad? Sí. Deberían ser vacunados, están en su población en edad reproductiva. El toxoide tetánico está exclusivamente para toda esta población en edad reproductiva. De ahí los han vacunado para estar embarazada. Lo primero que han hecho es colocarte toxoide tetánico. Ahí nos has preguntado de qué marca es, qué es la vacuna, quién lo está trayendo, nada de esas cosas. Pero ando brazo y listo. ¿Ya? Con esa vacuna, o vacunando a toda la población embarazada, hemos reducido esta mortalidad del tétanos neonatal a 0. Ya no hay muertes por tétanos neonatal. ¿Ya? Una vez. Bueno, a ver si llego. La mortalidad perinatal, peri quiere decir alrededor, perinatal, alrededor del nacimiento, implica defunciones perinatales de mayores de 28 semanas de gestación en el embarazo, más las defunciones menores de 7 días. Mortalidad fetal tardía, más mortalidad neonatal precoz. Esto sobre nacidos vivos es la mortalidad perinatal. Un indicador que no nos compete mucho, pero a veces cuando se quiere ir al fino, se necesita. Ay, por fin, a lo que quería llegar y empezar a amenazarlo. Mortalidad neonatal, ese es el indicador más elevado que tenemos. Ya lo estoy. Por eso estamos estudiando, porque es el mayor indicador, es el más elevado. Es lo que más nos preocupa, la mortalidad infantil. No hay otro indicador así. Se supone que implica la defunción de niños menores de 1 año sobre nacidos vivos. ¿Ya? Teníamos, les decía, un 250 por mil. Quería decir que en Bolivia, de cada 1000 niños que nacían vivos, 250 morían antes de cumplir 1 año. ¿Ya? Muchos años hemos estado con un indicador, bajamos de 250 a 125, y cuando entraron programas de atención primaria de salud hemos logrado bajar a 76 por mil. Actualmente en Bolivia la mortalidad infantil es del 50 por mil. ¿Qué mil que nacidos vivos? Quiere decir que de cada 1000 nacidos vivos, 50 en Bolivia mueren antes de cumplir 1 año. Es un indicador elevadísimo, todavía es elevado. Felices porque Haití sigue con 75, vamos, no somos los últimos, pero imagínense
Por ejemplo, Perú tiene 14 por mil. En Santa Cruz estamos también con un 18 por mil. Santa Cruz ciudad municipio. Pero Santa Cruz departamento es mucho más elevado. Pero en Bolivia nuestro problema es 50 por mil. ¿Ya? Esto nos hace la diferencia porque en Chile este indicador es de 9 por mil. En Chile es 9 por mil. Quiere decir de que de cada 1000 nacidos vivos, 9 mueren antes de cumplir un año. Ahora, si nosotros reducimos esto, sería 5 por 100, ¿verdad? ¿Sí? Sí. El 5% de los niños en Bolivia mueren antes de cumplir un año. Y si nosotros comparamos con el indicador de Chile, esto sería 0,9 por 1000, o digo por 100, 0,9%. Ahí está mal, porque cuando construimos un indicador siempre tiene que ser mayor a la comunidad, ¿ya? No podemos considerar un 0 punto tanto. Entonces, para fines comparativos, la tasa de mortalidad infantil siempre debe calcularse por 1000 nacidos vivos, ¿ya? Los otros indicadores van, no sé, depende del criterio. La idea siempre es que el resultado sea mayor a la unidad. Pero en la mortalidad infantil por factores comparativos en países, Estados Unidos tiene 4 por 1000, entonces debe ser siempre calculado por 1000. Cuando hablamos de 5% es elevado. El 5% de los niños mueren antes de cumplir un año. El COVID nos ha dejado en un año, en la primera hora, 8%. ¿Ya? Entonces es elevado en algunos datos. Nosotros en salud y mortalidad infantil es el indicador más elevado. No hay ninguna otra causa, no hay ninguna otra patología que genere tanta mortalidad como en este grupo etario. Las causas actualmente son EDAS, IRAS y otras, se llama otras, cualquier otro tipo de enfermedad. Pero los niños se mueren antes de cumplir un año por infecciones respiratorias agudas que generan neumonía y muerte, enfermedades diarreicas agudas que generan deshidratación y muerte y después otras causas, ¿ya? Este es el indicador grande. Es más, en un examen, cuando yo veo que un estudiante no ha respondido a la pregunta de construcción de indicadores de mortalidad infantil, agarro el examen y lo boto al basurero. Y no va a aprobar la materia. Promesa. Porque por eso estamos estudiando, porque resolvemos este problema. ¿Ya? ¿Está claro? Y el otro problema de salud es la mortalidad materna. En indicador de mortalidad materna estamos hablando de funciones maternas sobre nacidos vivos multiplicado por 100.000. De funciones maternas sobre nacidos vivos multiplicado por 100.000. En Bolivia nuestro indicador es de 150 por 100.000. De cada 100.000 nacidos vivos, también estoy hablando, nacidos vivos, 150 madres mueren. Ahora, ¿quién es madre? ¿Cómo consideramos la mortalidad materna? El otro día ha muerto la reina madre, ¿verdad? La reina Isabel. Era la madre de Europa, de todos. ¿Es muerte materna? No. ¿Por qué si era la reina madre? La madre. Si mi abuelita muere mañana que tiene 102 años, ¿es muerte materna? No. Todos le decimos mamá, y es la mamá de todos. A su cumpleaños todos, mamá. Entonces, ¿es madre? ¿Es muerte materna? No. ¿Por qué? Si es la mamá. ¿Cuándo es madre uno? En edad fértil. Entonces, en edad fértil, sí. Pero en madre no es. Cuando ha dado luz. No. Se considera madre desde el momento de la fecundación hasta 48 días de producido el parto o la expulsión del seno. Incluso la legislación boliviana decide que si una madre tiene su bebé, tiene asueto laboral durante los próximos 48 días, porque tiene que cuidar a su bebé.
que hay un nuevo decreto que el padre más tiene la suerte, ¿no? Durante 15 días. Para que festeje, para que entonces, se considera madres desde el momento de la fecundación hasta 48 días de nacimiento. Pero ese dato es muy difícil de conseguir. No podemos saber cuántas madres hay. ¿Eres madre? No sabemos qué has hecho este fin de semana. Por ahí ya es madre. Estás con vómitos. ¿Eres madre? ¿Seguro? ¿Cómo sabemos? No sabemos. Es muy difícil. Como no tenemos el dato de madres, para la tasa de mortalidad materna dividimos entre nacidos vivos. ¿Ya? Dividimos entre nacidos vivos. Imagínense, mortalidad infantil. Estos niños han nacido, vivos, han nacido. Y de esta población de nacidos vivos, un pedazo han muerto, todos estos han muerto. Mortalidad infantil. O sea, de 1000 nacidos vivos, estos son los que se mueren, ¿verdad? Pero en este caso, por ejemplo, las madres son estas, y estos son los nacidos vivos, son otra población. Entonces calculamos el número de madres que mueren, comparamos con nacidos vivos, en este caso. ¿Por qué? Porque no tenemos el dato de madres, no sabemos quién es madre. Porque la madre es desde la fecundación hasta 48 días después de producido el parto. ¿Ya? En el caso de la mortalidad materna, a mí también me mata, me preocupa. Si alguien no me construye este indicador, no va a aprobar. Punto. Así de simple. Este es un problema grande. Si nosotros calculamos y desagregamos esto sería 15 por cuánto. Por 100. No, si no bajo por 10.000. Ya, y sigo bajando 1.5 por 1000 y sería 0.15%. Esto no se puede, ¿verdad? De 0.15 es menor que la unidad. Pero tenemos 1.5 por 1000. ¿Por qué no podemos hacer por 1000? Por factores comparativos. ¿Ya? Factores comparativos. En la China es 50 por 100.000. Y ahí bajamos a 5 por 10.000. Y 0.5 por 1000. Entonces, no podemos. Siempre la mortalidad materna, siempre. Avisa a la que estás haciendo whatsappeando, dile, la mortalidad materna siempre es por 100.000. ¿Ya? Siempre es por 100.000. Ahora, si se dan cuenta aquí, tanto lío por 1.5 por 1000 comparado con 50 por 1000. Es bajísimo. Bajísimo. En este caso, de aquí, el de la mortalidad infantil, es un indicador de magnitud. Es un indicador de magnitud, porque es grande, es muy amplioso el número, son muchos los niños que mueren. En cambio, el de mortalidad materna es un indicador de trascendencia. No es elevado, no tiene magnitud, pero tiene trascendencia. Porque cuando muere una madre, se desestructura la unidad básica de la sociedad boliviana. La unidad básica de la sociedad boliviana es la familia. Cuando muere la madre, los hijos entran en abandono y pueden generarse conflictos como delincuencia, abandono, fracaso académico, etcétera, delincuencia, todo eso. En cambio, cuando muere un niño, los papás lloran y después se hacen motrique, ¿verdad? Y si se muere, hacen motrique. Pero si se muere una madre, la familia se desestructura completamente. Por eso es que es nuestra preocupación, es un indicador de trascendencia. No es frecuente, pero cuando muere una madre sí nos desestructura toda la sociedad. Por eso es que nuestros dos mayores elementos de preocupación, la mortalidad infantil y la mortalidad materna. Las causas de mortalidad materna generalmente son directas, obstétricas directas y obstétricas indirectas. Las directas son que en base al proceso del embarazo, parto, puerperio, se ha manifestado la mortalidad.
En embarazo es frecuente una vez una eclampsia, una hipertensión arterial que ha generado que la paciente se muera. ¿Sí? En el parto sí es más frecuente, por ejemplo, con placentas ácretas, cuando la placenta ha penetrado al miometrio, entonces al momento de desprender la placenta empieza a sangrar, y la persona y la madre se muere por anemia, porque no pueden controlar esa sangre. Y la que es el puerperio, que también es frecuente, es que después del parto, y ha ocurrido varias veces, y hasta escándalos públicos, que la madre se ha ido y después no ha acudido a su control más. Empieza a sangrar, o tiene secreción, esa secreción es purulenta, hay un proceso de infección de restos de placenta que se empieza a infectar, entra un proceso séptico y la madre muere. Eso es por mala atención de los médicos. Es así, la madre no manifiesta sus problemas, se los guardan, Por causas obstétricas indirectas resultan como si existe una enfermedad de base que se exacerba con la gestación. Pero igual son las causas de la mortalidad. Hay tasas específicas de mortalidad, algunas que sí nos interesan, con las cuales hemos tenido mucho contacto. Antes de que borre esto, les puedo contar que más o menos en base a esto, el embarazo esperado es en Bolivia del 4%. Es lo que se espera más o menos, de acuerdo a datos de censo, es el embarazo anual. ¿Ya? El 4%. Si aquí hay 50 personas, este año tendría que haber 2 embarazadas o 2 personas que han tenido su bebé. ¿Quién ha tenido bebé este año? ¿Quién está embarazado? ¿Nadie? Cuando estamos en septiembre todavía tienen para embarazarse. En diciembre, la estadística es la estadística, así que tiene que haber 2 personas que se embaracen. La estadística es la estadística. Teníamos y hemos manejado con mucha frecuencia indicadores de mortalidad por causa específica. Miren, la mortalidad por causa específica de funciones por causa específica dividida entre la población por una constante, 1200. Todos los días hemos tenido ese dato. Cuando construíamos la tasa de mortalidad por COVID, ¿cuánto era? Número de defunciones, decía, hoy día han perdido la lucha en los informes, ¿verdad? Las defunciones por COVID sobre el número de habitantes, sobre la población por COVID. Esto ha hecho y nos ha hecho significar, nosotros específicamente, si estábamos bien o estábamos mal. Si bien en Santa Cruz teníamos muchas muertes, todos los días habían, hemos tenido temporadas 50, 60 defunciones al día, teníamos mucha muerte, pero nuestra base poblacional es grande. En cambio, por ejemplo, en Chuquisaca se morían 4 o 5 personas, pero su población es bastante pequeña, es menos que lo que es el Plan 3000. Y entonces su indicador de mortalidad era elevado. Sus indicadores de mortalidad en Chuquisaca, en Oruro, en Potosí, eran mucho más elevados que nosotros. Si bien nosotros teníamos muchas personas que se morían, pero nuestra población es grande. Entonces quería decir que muy pocas personas mueren en razón a toda la población. ¿Ya? Y el otro va a determinar la tasa de letalidad de funciones sobre enfermos, y eso es lo que también trabajamos. La tasa de letalidad por COVID implica las defunciones por COVID sobre enfermos multiplicado por 100 o por 1000. De los enfermos, ¿cuántos mueren? Eso implica si la enfermedad es más letal que otras. En la primera ola hemos llegado al 8%. Es decir, de 100 personas que enfermaron con COVID, 8 morían. 8. Es elevado.
En cambio, en esta última hora que hemos terminado, de 100 personas que han enfermado con COVID, el 0.2 o 0.1 ha muerto. Entonces nuestra tasa de letalidad ha bajado mucho en COVID. ¿Por efecto de quién? De la vacuna. De la vacuna. ¿Sí? De la vacuna. Eso es lo que está demostrado. Entonces, hace que las enfermedades, les muestre esto, que sean más letales unas que otras. Ahí en la anterior semana escuchaba en la televisión, en la radio creo, que en Chuquisaca están preocupados porque hay 3 casos de rabia humana. 3. Tanta preocupación por 3 tristes pacientes que enferman con rabia humana. El problema es que de esos 3, uno murió. Y entonces, ¿qué hacemos? En ese caso, tasa de letalidad por rabia humana es 1 que ha muerto sobre 3 enfermos. ¿Y esto cuánto nos da? 33. 1 sobre 3%. ¿Cuánto? 33%. Entonces es elevado. Más que el COVID, 33%. Quiere decir que a él, si le muerde un perro, tiene 33 posibilidades de morir. Pero a él, si se enferma COVID, tiene 0.01 posibilidades de morir. Ahora, ¿está el vacunador? ¿Estás vacunado? Si alguien no se hubiera vacunado, tiene más posibilidades de muerte, ¿no? Esos son los indicadores de letalidad y de mortalidad. Hemos trabajado esos datos todos los días desde la tele, nos han dado y nos siguen dando esos datos con los cuales se podían construir todos estos indicadores de mortalidad y letalidad por COVID. ¿Está claro? Los indicadores de migración no nos interesan. Que a nosotros nos interesa que si alguien se va a Chile o alguien viene de Venezuela, a nosotros no nos tiene que preocupar. Pero solamente les comento el indicador de migración, que es la tasa de migratoria, es igual que inmigración, es más de migración sobre población. No hacemos nada nosotros con esos indicadores. Los de inmigración, cuántos salen sobre la población, cuántos entran sobre la población. Pero son indicadores también que se manejan de migración. ¿Alguna pregunta? Entonces, doctor, si muere una persona embarazada, ¿solamente contaría como muerte materna? Si no está embarazada. Si está embarazada y fallece, solo contaría como muerte materna. Ya están en la plataforma. Ahí está. ¿Dónde está el compañerito? Ahí. 824 nacidos vivos en 2020. ¿Ya? Pero en esta población han muerto, han muerto 321 niños menores de 1 año, mueren 42 niños de 3 a 5 años, mueren 17 niños de 7 a 14 días de nacido, mueren 3 mujeres embarazadas, mueren 2 señoras de 70 y 75 años y mueren 53 adultos mayores por causas diversas. Con esa información ya nomás calculen la tasa de mortalidad infantil, calculen la tasa de mortalidad materna, calculen la tasa de fecundidad general y calculen la tasa de mortalidad global de esta mujer.
Ya. ¿Y 17 qué dicen? ¿Qué dice? ¿En el 2? ¿Saco? ¿2? Dos señoras. Está arriba. ¿Cuánto? Ahí va, por favor. 321. Ahí vamos, por favor. No menores de un año. ¿Y estos 17 de 7 a 14 días no son menores de un año? Pero Pues entonces sería 31 más 17. ¿Cuánto? Entonces sería 338 dividido entre 3.824 por 30. ¿Verdad? entonces no se saca como mortalidad neonatal aparte, doctor. Pero ¿son o no son menores de un año? Son. Entonces, Ah, ya. El 321 es un global, los de 17 no deberían estar dentro ya del 321. no sé, pero son los datos que te dan. Han muerto estos, han muerto estos. Quiere decir que está discriminado de la información que tenemos. Ya. Ahora, tasa de mortalidad materna. ¿Cuántas madres han muerto? ¿Cuántas? Ya, y estas dos señoras sobre 3.824 por 100. Fecundidad general, ¿cuánto da el antecedente? ¿Cuánto da? 3.824. Sobre las MEF, ¿cuántas son las MEF? ¿Cuántas MEF hay? No tenemos ese dato, obviamente es difícil de calcular, pero podemos calcular, hemos dicho que de aquí si calculamos el 24.8% vamos a tener las MEF. ¿Cuánto es el 24.8% de 147.641? 24,8%. 147.641 por 24.8%, 36.615. 36.615 multiplicado por 100 o por 1000. Las MEF son el 24.8% de la población total. Eso lo dijimos. ¿Sí? Y a la última, ¿cuántos van en el antecedente? ¿Cuántos? 438. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Sumar todo. 10, 13, 15, 16, 17, 18, luego 1, 3, 7, 8, 1, 10, 11, 13, 438. Total muertes, ¿verdad? Sí. 438. ¿Dividido entre cuánto? 147.641. En la población general. 147.641. Multiplicado por 100 o por 1000. Fíjense, el chocho repetitivo y O. Para la próxima clase, O sea, no. calculadoras, ceros celulares, estudiamos. ¿Ya? Adiós. ¿Qué? ¿Practiquen en su casa? Hágame de acuerdo. Mañana en la noche le subo a la plataforma unas preguntas
sobre esto, sobre estimación poblacional, Sí. sobre todo lo que es estadística hasta ahora. Sí. Voy a poner pero mañana en la noche. Ya. Gracias, doctor. Hágame ese Ya. No estoy